Bien, vamos a ver ahora en la práctica cómo se ejecuta este flujo de trabajo de diseño de algoritmos de Machine Learning con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Con el de la regresión lineal con una sola variable de entrada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir este notebook, el 1.3, que es en el cual vamos a hacer esto, ¿no? Aquí ya lo tengo abierto aquí en el Colab, con lo cual aquí lo tenemos. Como siempre hay que ejecutar la primera celda. Entonces, bueno, este es el esquema que acabamos de ver en el vídeo anterior, ¿no? Definimos un patrón de modelo, una plantilla de modelo, definimos una función de costo, es decir, cómo medimos el error, lo que estamos viendo, y optimizamos, ¿no? Y por supuesto luego pues evaluamos, hacemos las curvas de aprendizaje, etcétera, ¿no? La optimización es escoger, bueno, aquí le llamé J en vez de error. Fijaos que esto lo hago depender de los parámetros, son los parámetros, esta notación vectorial, Z0, Z1, como un vector transpuesto, producto punto, es lo mismo que vimos antes, pero con un producto punto. Estos son unos parámetros, esto depende de los parámetros. Fijaos que los parámetros están aquí dentro del i-sombrerito, que yo lo sustituyo por esto. Entonces, distintos valores de parámetros me van a dar una noción de error distinto. Y esto es un número, ¿eh? Fijaos que esto es un número. Esto es la predicción menos el valor deseado, el anotado. Esto es un número al cuadrado y el promedio de todos los datos, el promedio de los errores de todos los datos, ¿no? Entonces, esto es un número. Y a mí me gustaría escoger los parámetros que me minimizan ese número. Bueno, lo que es la minimización matemática, la optimización matemática, hay muchísimos métodos de optimización. En general, en Machine Learning se usan métodos basados en el gradiente, que el gradiente lo que requiere es obtener las derivadas parciales de esta función con respecto a cada uno de los parámetros, ¿no? Que claro, esto normalmente tiene su complejidad. Esta es la expresión del gradiente de esta función de error o función de pérdida, también se llama a veces, ¿no? Muchas veces. No es nada trivial, y eso que estamos haciendo regresión lineal, que es un algoritmo muy sencillo, ¿no? No es nada trivial obtener esta expresión para el gradiente, que esto en realidad son, si tenemos dos parámetros, esto en realidad son dos ecuaciones en función de esto, ¿no? Entonces, esto es algo que desde siempre se ha hecho a mano, obtener el gradiente para usar el gradiente de la función de costo, de la función de pérdida respecto a los parámetros, para usarlo en algún algoritmo de optimización. Gracias a las herramientas como TensorFlow y PyTorch, este paso ahora lo podemos hacer automático, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos TensorFlow, ¿no? Entonces, lo que me interesa ahora es que veamos cómo funciona este flujo de trabajo en su globalidad. Y este paso, en este caso concreto, en este notebook, no vamos a obtener los gradientes porque como tenemos un ejemplo muy sencillo que es con regresión lineal y con un parámetro o dos parámetros nada más, entonces lo vamos a poder hacer un poco a fuerza bruta. Que no es lo más eficiente, pero para ilustrar el proceso, que es lo que me interesa ahora, es suficiente, ¿no? Y tampoco nos complicamos tanto la vida todavía ahora en esta parte, ¿no? Que sepáis que en este paso lo que queremos es obtener los valores de los parámetros que nos hagan que este error sea el más pequeño posible. Entonces, vamos a partir de un ejemplo, un fichero que está aquí detrás. Tenemos una variable de entrada. Fijaos que esta representación es muy distinta de lo que estábamos haciendo en los notebooks anteriores con clasificación. En clasificación estábamos pintando dos variables de entrada y la variable de salida, como era binaria, era el colorín de cada dato. Aquí no, aquí tenemos una sola variable de entrada, que es la longitud, y tenemos una variable de salida, ¿no? Esto es un dataset sintético que está hecho para que a propósito se vea que esto tiene una relación cuadrática directamente acá, pero bueno, normalmente tenemos muchas columnas y esto no lo vemos, ¿no? Entonces, vamos a tomar la decisión de que nuestra forma de modelo es de esta manera. Es decir, tenemos la intuición de que hay una relación lineal entre la entrada y la salida. Y aquí ya vemos que no es, pero no pasa nada. Vamos a hacer el ejemplo así y luego lo vamos a reparar, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que hemos decidido que esta es nuestra formulación, vamos a hacer una pequeña función de predicción, dados unos parámetros, y esto es una tupla con dos números, fijaos que aquí ya los descompongo en Python,
hago mi predicción. Dado un número de entrada, el parámetro 1, z1, por el valor de entrada más z0, ¿no? Y aquí lo que hacemos, fijaos que aquí lo que hacemos, bueno, un poco de cosmética para pintar las cosas, pero fijaos, ¿qué es lo que hacemos? Generamos dos valores aleatorios de los parámetros y pintamos la recta asociada, z0 y z1, la recta asociada a estos valores, ¿no? Entonces fijamos que cada vez que lo ejecutamos se escogen dos valores de parámetros distintos. Esto es una recta, aunque nosotros, fijaos, si yo aquí hago la pregunta, yo sé que me estoy equivocando porque de manera privilegiada estoy viendo, es un problema muy sencillo, estoy viendo esto, ¿no? Yo sé que me estoy equivocando en la plantilla de modelo que estoy escogiendo, pero igual, aunque yo lo sé, ¿cuál sería la relación lineal que mejor se adaptase a este caso concreto, ¿no? Fijaos que esta es una predicción, es decir, aquí con 4, si la entrada es 4, esta línea predice 0 o 1, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad la predicción debería estar, yo qué sé, entre 8 y 10, ¿no? Si la entrada es 6, la predicción es menos 5, claro, la predicción debería de estar en qué, entre 7 y 9, por ejemplo, ¿no? Este no es un buen modelo, la línea es el modelo en sí, ¿no? Este no es un buen modelo, ¿no? Fijaos que, vamos a ver, este es un modelo, bueno, este ha salido muy bien, este seguramente sea uno de los mejores modelos lineales que podamos tener para este problema, ¿no? Que aún así no captura la relación cuadrática que hay, pero como partimos de la suposición que nuestra plantilla de modelo va a ser lineal, pues quizá este es uno de los mejores modelos. Bueno, se le da así un poquito aleatorio, fijaos, 13 y menos 0,7. Este es otro modelo, muy parecido al anterior, este tampoco no es nada bueno. Este tampoco es bueno, tiene una pendiente positiva, este 0,42, que es lo que veis acá. Pero bueno, es bueno por este lado, pero por aquí no es bueno. Bueno, cada uno es un modelo, ¿no? Entonces aquí el juego se trata en conseguir unos parámetros, dada esta suposición, que nos den un error promedio lo menor posible, ¿no? Fijaos que este es el error que se comete en la predicción, este sería la predicción de este modelo y este sería el error, por ejemplo, relativo a este dato o relativo a este sería el error, ¿no? Porque hay varios datos con la misma entrada pero con distintas salidas por la propia variabilidad de los datos, ¿no? Entonces, bueno, formulamos nuestro problema, esto es la función de error, aquí simplemente desarrollamos el isombrerito y ese es el error promedio. Listo. Y aquí simplemente lo escribimos en manera vectorial, un vector con los dos parámetros y otro vector con mi dato, es decir, uno con este. Y el producto vectorial de estos, producto punto, es cada componente multiplicado y luego se suma, ¿no? Z0 por 1 más Z1 por XY. Bien, es esto que tenemos acá, ¿no? Es la manera vectorial de expresarlo. Fijaos que la manera de implementar la función de coste es súper sencilla. Aquí hemos puesto la predicción es para ponerle la función linear prediction, es esta función de acá, ¿sí? Esto es para que luego lo podamos usar con otro tipo de predicciones. Es simplemente esto, ¿eh? Fijaos que con la notación matricial de Python queda casi como la propia fórmula, ¿no? Entonces fijaos que con estos dos parámetros, ¿cuál es el error? Vamos aquí a ejecutar y ejecutar. 38. Ese es el error promedio. Vamos a coger otro caso. Fíjate que este no está mal. Este error, y te pregunto, ¿aquí sería un error mayor o menor? Te dejo ahí para el vídeo si quieres, para construirte tu intuición. Un error que debería de ser mucho menor, porque esta línea se ajusta más, sin capturar el comportamiento cuadrático, se ajusta mucho más, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Este error debería de ser mayor, ¿verdad? Efectivamente, 26, aunque menor que el anterior que vimos. Vamos a ver si cogemos aquí alguno. Este, por ejemplo, este debería tener bastante error, sobre todo por acá, ¿verdad? Vamos aquí a ejecutarlo y efectivamente. Listo. Entonces, fijaos que lo que hemos hecho hasta ahora es, hemos llegado hasta aquí, hasta este paso 2.
¿sí? Y ahora vamos a optimizar. Bueno, no nos vamos a complicar la vida optimizando, porque lo que nos interesa es capturar la intuición de cómo funciona este proceso. Resulta que en Python, CPy Optimize, hay un paquete de genérico de optimización. CPy Optimize, aquí está. Y hay una función que es minimize. Una función que, dado una función y un punto cualquiera de entrada, minimiza, encuentra los valores que minimizan la función, ¿no? Y hay un montón de métodos, esto es una función muy grande, ¿eh? No puede usar muchos métodos distintos de optimización. Para que veáis, simplemente le damos la función de entrada y un punto de inicio cualquiera, ¿no? Aquí hay un detalle técnico, la función que le tenemos que dar tiene que ser una función, porque nosotros en realidad, fijaos que esto lo hemos formulado un poquito distinto que aquí arriba, ¿no? Bueno, incluso acá, fíjate, acá estamos diciendo que la función de pérdida solamente depende de los parámetros, ¿no? Aquí lo hemos hecho depender de los parámetros, de las funciones de entrada, de los datos de entrada, las salidas esperadas y la función de predicción, ¿no? A mí en realidad me gustaría tener una función que solo dependa de los parámetros, ¿no? Esto es lo que hacemos acá. Y esto, una función que solamente depende de los parámetros, lo hacemos así en Python. Esta función vamos a llamarle de otra manera, ¿no? Una función que solamente depende de los parámetros es esto, ¿no? Que es básicamente una función. ¿Cómo hacer esto? Vamos a hacerlo de otra manera para que no esté acostumbrado a estas funciones lambda. Es esto. JP, pues por ponerle un nombre, que solamente depende de los parámetros y lo hacemos directamente con los parámetros que me dieron como parámetro, como argumento, y con los datos que yo tengo y con la predicción lineal. Vamos a ponerlo bien. Entonces, fijaos que aquí lo que estoy haciendo es generar una función que lo único que hace es aceptar unos parámetros y fija los datos a los que yo tengo de mi dataset, ¿no? Entonces, de la misma manera que llamo esto así, yo puedo llamar a esto así. Que, fijaos que es exactamente lo mismo, pero aquí ya solamente me depende de los parámetros, que de hecho es lo que me requiere minimize, ¿no? Dame una función que solamente dependa de lo que quieres mover. Yo quiero mover los parámetros hasta encontrar unos que son buenos, ¿no? Y fijaos que ejecutamos y simplemente, y esto me da ya un valor. Aquí tengo, en el resultado tiene muchas cosas, cómo fue la optimización, cuántas evaluaciones, en fin, cosas internas, los jacobianos, los hessianos, en fin, que se utilizan para estimar los gradientes. Bien, sin entrar en mucho detalle, pero fijaos cómo acordaos lo que nos había gustado antes, que era como 13 menos 0,70 y algo. Fijaos que estos son los parámetros que él ha encontrado que minimizan esta función de error, ¿no? Que de hecho si los pintamos, fijaos que nos queda una... Este seguramente es el mejor modelo lineal que se ajusta a estos datos. ¿Que deberíamos de haber escogido un modelo cuadrático? Por supuesto, pero nosotros partimos de las suposiciones que hacemos, que es un modelo lineal, ¿no? Fíjate que todo esto que hemos hecho, que bueno, normalmente esto se resuelve de manera un poquito más elaborada, sin ser así tan en plan caja negra, pero fíjate que esto que hemos hecho es lo que implementa, fijaos, la regresión lineal de scikit-learn, que simplemente fit, aquí dentro del fit está todo lo que hemos hecho con el minimize, las funciones, etcétera. Y fijaos que una vez que hacemos el fit, tenemos a los parámetros, se le llama de esta manera, pero fijaos que tiene prácticamente los mismos valores que nosotros hemos encontrado, ¿no? Aquí. ¿Vale? Y la línea es la misma. Listo.